Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Dije que no vamos a hablar de fechas, no vamos a hablar de cuándo comenzó la iglesia. De eso hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de cómo comenzó la iglesia y de las implicaciones que esto tiene para con cada uno de nosotros. Todos ustedes saben que en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo o de la muerte de Cristo y la resurrección de Él, aproximadamente 10 días después de su ascensión, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles mientras estaban celebrando una de las grandes fiestas judías llamadas el Pentecostés. Y la Escritura dice que hubo señales, hubo un estruendo como de viento fuerte, dice la Escritura. Comenzó la multitud a mirar hacia donde estaba ese estruendo, y dice que lo que miraron fue como lenguas repartidas como de fuego. No sabemos exactamente cómo eran ni la forma que tenía, lo único que sabemos era que eran como lengüetas que estaban posando sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y dice la Escritura que la tercera señal ahí fue que ellos hablaron en otro idioma que ellos no conocían, lo que la Escritura llama como don de lenguas. Y después de eso, pues Pedro trata de dar una explicación de lo que estaba pasando. Hace una cita del profeta Joel y dice, como diría Chespirito, todo esto estaba fríamente calculado. Dios lo tenía planificado de esta manera. La señal que ustedes están viendo no fue casualidad, es el cumplimiento de una profecía desde la época del profeta Joel. Pero yo quiero concentrarme en el mensaje de Pedro, porque debo decirles esto. Lo importante no es realmente cuándo comenzó la iglesia, sino cómo. Hasta donde yo sé, el cuándo nunca ha salvado a nadie. El cómo comenzó la iglesia sí tiene repercusiones para salvación de cada uno de nosotros. Y la Escritura dice que la iglesia comenzó con una predicación del Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Esto es algo que a mí me ha perturbado por algún tiempo al leer en websites y en folletos. Y créanmelo, no lo estoy haciendo con espíritu crítico, sino en todo amor. El mirar lo que algunos llaman el plan de salvación. ¿Quieres ser salvo? Esto es lo que tienes que hacer. Creer en el Evangelio. Primero, oír el Evangelio, creer en el Evangelio, arrepentirte de tus pecados, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios y ser bautizado para perdón de pecado. Así de sencillo. Sin embargo, en muchos de esos materiales, y no estoy diciendo en todos, se ve muy poca predicación del verdadero Evangelio de Jesús. Recuerden, nosotros no nos convertimos a un plan, no nos convertimos a ritos ni a mandamientos, por muy buenos que sean. Nosotros nos convertimos a una persona. El mensaje cristiano no está centrado en lo que nosotros tenemos que hacer primero. El mensaje cristiano está centrado en lo que Cristo hizo mientras estuvo en este mundo y lo que continúa haciendo hoy. Y eso es precisamente los mensajes que vemos en el libro de los Hechos. Miren, cada uno de esos mensajes siempre están estructurados y adaptados a la situación en la que se está dando el mensaje, pero en esencia el mensaje es el mismo. Quiero que ustedes vean ciertas verdades que se tienen que predicar cuando uno está hablando del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a comenzar con el verso 22. El apóstol Pedro le dice: varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Cómo comienza el Evangelio? Comienza con Jesús Nazareno. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios,
de entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Primera verdad, Jesús fue un varón aprobado por Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Por los milagros que él hizo. Y Pedro le estaba hablando a la generación que había visto los milagros de Jesús. Y le dice, como ustedes mismos saben, los milagros no eran para causar sensación, sino era para establecer la verdad de que Jesús fue enviado por Dios. Jesús era el emisario, el mensajero enviado por nuestro Padre Celestial. Y vamos a ver la segunda verdad inmediatamente en los siguientes versos. En el verso 24 al 32 se nos dice que en los versos 23 dice que Jesús fue asesinado en una cruz. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y le dice, esa crucifixión que también ustedes vieron, no fue porque Jesús era un mártir, no fue porque Jesús era un hombre débil, lejos de lo que creían en aquella época, que el que muriera en una cruz era una persona maldita por Dios. Pedro dice, no, murió en la cruz porque Dios lo determinó de esa manera. En la versión Reina Valera, la que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, habla de el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y en otras versiones también aparece más claro. Por ejemplo, en la nueva versión internacional dice, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y aún más impactante, la Dios habla hoy. Dice que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado. No fue casualidad, no fue debilidad. Cristo Jesús murió según el plan de Dios. Dios lo planificó desde el principio. Plan de salvación no son 4 pasos, no son 5 pasos. Plan de salvación es lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es el Cordero que en la mente y en los planes y en los propósitos de Dios fue sacrificado para salvar a la humanidad. Dios lo había planificado así. Y no fue que los romanos ni los judíos fueron más poderosos que él, fue simplemente que él fue obediente a los planes del Padre. Así que los milagros establecen quién es él. Su muerte fue planificada por Dios. Y número 3, Jesús fue resucitado conforme a lo dicho por los profetas. Versos 24 al 32. Dice la palabra de Dios: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual
todos nosotros somos testigos. Entonces tenemos, Jesús hizo milagros y estableció que venía de Dios. Número 2, fue asesinado, pero fue conforme al plan y el propósito de Dios. Número 3, fue resucitado conforme a las profecías que se habían hecho por él. Número 4, los apóstoles, dice aquí, eran los testigos de la Cristo. Dice, nosotros somos sus testigos. ¿Qué cosa es evangelio? Es esto que ustedes acaban de oír. La esencia del evangelio gira alrededor de la persona de Cristo. Cristo vino, Cristo anduvo en este mundo, Cristo hizo prodigios y maravillas. Esas maravillas establecieron que Él venía de Dios y después fue asesinado. Dice la Escritura conforme al plan de Dios. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, cuando define lo que es evangelio, dice que todo eso lo hizo por nosotros, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque los profetas desde la antigüedad habían dicho que el Mesías habría de resucitar. Y dice Pedro, nosotros los apóstoles somos sus testigos. Eso en esencia es el mensaje de Dios, pero fíjense ustedes, la parte, creo yo, más culminante del mensaje de Pedro viene con el último punto. Dice la Escritura que Jesús fue exaltado en su ascensión. Versos 33 al 35. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. La exaltación de Cristo. Cristo ascendió, se sentó a la diestra del Padre, pero esa ascensión fue algo más que una ascensión física. Fue una exaltación de una posición de preeminencia y autoridad. Dice la Escritura en Efesios, el capítulo 1, versos del 16 al 23, y ahí lo vamos a ver en la pantalla. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, escuchen bien, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Filipenses, el capítulo 2. Falta un versículo más. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Filipenses el capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice la palabra de Dios. Estas son grandes verdades que deben ser creídas para ser salvos. Y no son verdades inconexas. Todas estas verdades van hilando un tren de pensamiento que nos conduce a un clímax, a una culminación de todo el argumento que Pedro está dando ahí. Miren el verso 33,
creo yo que es la esencia de su mensaje. Verso 36, perdón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la culminación del mensaje. Todo lo dicho es para establecer que Jesús, escuchen bien, que Jesús es Señor y Cristo. Este significado es importante para nosotros. Es importante que nosotros entendamos antes de bautizarnos qué es lo que estamos haciendo. Pedro le está diciendo todo esto lleva a esta conclusión. Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué haces tú con esas verdades? Bueno, más adelante vamos a ver que dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Bueno, lo que hay que hacer con eso es recibir a Jesús. Dice la Escritura que a los que les recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creyeron ¿a qué? Los que creyeron que Jesús es Señor y Cristo. Entonces, escuchen bien, esta es la descripción bíblica de una persona que se convierte al Señor. Es una persona que primero cree de todo corazón que Jesús es el Señor, no solamente del mundo, que es el Señor suyo, que es el Señor de su vida. La palabra kurios en griego significa, ¿saben qué significa? Amo. La palabra Señor en nuestros tiempos se ha diluido mucho. Es como un título de trato a una persona. Usted es el señor Guerra, la señora Guerra, el señor Danta. Y nosotros creemos que así se utiliza la palabra Señor Jesús. Y lo utilizamos como cliché muchas veces. El Señor Jesús, ay, mi Señor Jesucristo. Hey, analicemos un poquito lo que significa la palabra Señor según las Escrituras. Número 1, la palabra Señor significa que Jesús es el jefe. Tal vez esta es una frase muy coloquial, pero tal vez comunica una idea exacta según nosotros vivimos en nuestra cultura. El jefe es aquel cuya voluntad se debe hacer. Gracias a Dios ese no es mi caso, pero tal vez en el caso de ustedes lo pueden analizar de esta manera si es que ustedes tienen o han tenido jefes. El jefe puede estar equivocado, pero si te dice que hagas algo, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo tienes que hacer. Digo, si no quieres que te despidan, ¿no es así? Usted puede querer no hacerlo. Usted intelectualmente puede ser que no esté de acuerdo con lo que te está diciendo. Usted emocionalmente puede ser que no sienta ganas de hacer lo que le está pidiendo, pero es el jefe. La voluntad del jefe prevalece. No discutimos con el jefe, no argumentamos con el jefe si es que queremos conservar nuestro trabajo. Simplemente hacemos lo que se nos dice. Eso es lo normal y lo natural. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesucristo. Va a haber momentos de duda en nuestras vidas. Va a haber momentos en donde leemos la Escritura y no entendemos. ¿Por qué? Piensen por un momento, les voy a dar un ejemplo claro. La Escritura dice que no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia, sino permanecer en silencio. Eso es lo que enseña la Escritura. Decir lo que Dios dice no es ser machista. Afirmar lo que Dios dice no es disminuir el valor de la mujer.
porque todos somos uno en Cristo Jesús, sea varón o sea hembra, todos somos iguales ante la presencia del Señor, pero todos tenemos diferentes funciones. Esto es lo que yo me he preguntado siempre. ¿Por qué el Señor no le permitió a la mujer predicar desde el púlpito, enseñar públicamente? Yo he conocido hermanas mías que son más talentosas para hablar en público, que conocen la Escritura mucho más que muchos varones que predican y enseñan. Me he sentado a ponderar muchas veces, no estuviéramos escasez de predicadores aquí en la congregación si las hermanas predicaran. Ahora, esta es la duda que yo he tenido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero saben, al final, la duda no tiene que ver nada con lo que se hace en la iglesia. Porque lo que se hace en la iglesia es determinado por el jefe, nos guste o no nos guste. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos de un pasaje en Hechos 20-28? En donde el apóstol Pablo le dice a los ancianos de la iglesia, velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, dice, la cual él ganó por su propia sangre. En Primera de Pedro, capítulo 1, dice que hemos sido comprados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con cosas incorruptibles como la sangre de Cristo. Como un cordero sin mancha derramó su sangre el Señor y compró la iglesia, nos compró a nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces el Señor es el jefe. Cuando decimos que Jesús es mi Señor, estamos diciendo Jesús es mi jefe. Él es quien me dice a mí lo que yo tengo que hacer, me guste o no me guste, lo sienta o no lo sienta, esté emocionado o no esté emocionado. Si el Señor dice que lo hagamos, no debo poner resistencia, sino más bien debo obedecer a lo que Él me manda. Pero número 2, Señor también es dueño. Señor conlleva la idea de un dueño. La Escritura dice que los cristianos somos propiedad de Cristo. Miren lo que enseña la palabra de Dios en Primera de Corintios 6. Primera de Corintios capítulo 6, versos del 13 al 15. Ahora en un momento les encuentro el pasaje. Primera de Corintios, el capítulo 6, versos 13, la segunda parte, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí estamos diciendo, el cuerpo nuestro le pertenece a Jesucristo, porque nosotros lo hemos recibido a Él como Señor. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Dice, cada parte de tu cuerpo es un miembro de Cristo. Le pertenece a Él, dice la Escritura. Versos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dice, si ya diste el paso de recibir a Jesús como Señor, ya no te perteneces a ti mismo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Obviamente, quería determinar lo que quería hacer con mi tiempo. Pero entendiendo que Jesús es el Señor mío, tengo otra consideración con el factor tiempo.
y es cuál es la voluntad de mi dueño, cómo quiere mi dueño que yo use mi tiempo. Antes de mi conversión yo quería hacer lo que yo quería con mi vida. Ahora hay otra consideración superior a la mía, los mandamientos de mi dueño. Lo mismo sucede con mis finanzas, con mi cuerpo, con mi comportamiento, con mis palabras. Ya no pertenezco a mí mismo. En toda consideración debo considerar la voluntad de aquel a quien yo recibí como Señor, porque creí que Él es el Hijo de Dios y el dueño y autor de la vida. Así que jefe, dueño y por último, amo. Amo. Y este concepto de amo solamente se puede entender a la luz de otra palabra, la palabra esclavo. En la relación amo y esclavo en tiempos bíblicos no se compara con nada de lo que nosotros conocemos hoy día. Yo le he preguntado a ciertas personas, ¿cómo te va en el trabajo? Dice, me tratan como un esclavo. Eso quiere decir, me tienen bien ocupado. Me hacen trabajar horas extras. Pero la realidad de las cosas es que eso no es ser como esclavo. El trabajar más horas, el tener un salario bajo, el mantenernos todo el tiempo ocupado, no es ser un esclavo. ¿Qué quiere decir ser un esclavo? Por ejemplo, los esclavos eran posesiones del amo. Los dueños iban a los mercados en donde habían esclavos y los vendían a diferentes precios según la capacidad de rendimiento que tenían. Y el dueño iba y escogía, como escoge uno cualquier animal, cuál es el esclavo que más le convenía. Lo compraba y ese esclavo se iba con él. De ese momento en adelante el esclavo no tenía vida, no tenía vida propia. Los esclavos no solamente eran posesiones del amo, también vivían para satisfacer las necesidades del amo. Y los esclavos solamente se podían alimentar, podían tener una vida bajo un techo y podían vestir solamente si los dueños querían. Es decir, que no había escalas en esa sociedad de esclavos. Si el amo quería darles de comer, les daba de comer. Si no, no les daba de comer. Si los quería vestir, los vestía. Y si no, también. Si les quería permitir tener hijos, a él le convenía porque esos hijos iban a nacer en esclavitud. Los esclavos no podían hacer nada por su propia voluntad, no podían escaparse porque existía la potestad absoluta del dueño sobre el esclavo. Quiere decir que el dueño podía matar al esclavo en cualquier momento que estimara conveniente. Triste vida, la de un esclavo. No existía ninguna garantía ni ninguna ley que los protegiera. El amo podía disponer de la vida del esclavo cuando él quisiera. No solamente del esclavo, de la familia del esclavo también. Y cuando ustedes miran en las epístolas, por ejemplo, Romanos 1:1, Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra siervo que aparece al principio de las epístolas de Pablo, ¿saben? Es un eufemismo, es una forma suave que evita mencionar la palabra esclavo. En muchos pasajes de la Escritura en donde Pablo y Timoteo y Epafras se declaran lo que ellos son, dicen, nosotros somos esclavos de Jesucristo. Ahora, a diferencia de los amos terrenales que eran malos y que eran egoístas y que eran explotadores, el Señor nunca va a hacer eso con nosotros. En medio de nuestra esclavitud nos da cierto espacio de libertad para tomar determinaciones por nuestra propia cuenta.
y nos deja disfrutar de las posesiones de Él, y nos deja disfrutar de la familia que nos ha dado, y nos deja salir y entrar cuando nosotros estimemos conveniente. Pero Él es el amo. Él es el amo. Cuando dice la Escritura que el siervo del Señor no debe ser contencioso, la palabra siervo significa esclavo. Quiere decir, el siervo del Señor no debe ser ese tipo de persona pleitista que está discutiendo todo el tiempo con otras personas y tiene ese apetito por ganar las discusiones. El siervo del Señor debe ser humilde. El esclavo del Señor, su amo lo manda a hacer de esa manera, dice la Escritura. Ahora, dice la Escritura que a Jesús lo hizo Señor, ¿y qué más? Y Cristo, Señor y Cristo. ¿Se acuerdan el verso 36? Dios lo ha hecho Señor, ya vimos lo que es Señor. Es jefe, ¿qué más? Se me olvidó ya. ¿Perdón? Dueño, muchas gracias. Y amo. ¿Qué cosa es Señor? Y rapidito voy a dar una explicación. Digo, Cristo. Rapidito voy a dar una explicación de lo que significa Cristo. Yo sé que estamos ya cortos de tiempo. La palabra Cristos en el griego viene de la palabra Mashiach en hebreo, que significa Mesías. Mesías y Cristo significa ungido. Y donde quiera usted va a ver que Jesús es el Cristo porque es el ungido, dicen como sacerdote, como profeta y como rey. Y yo no encuentro eso en la palabra de Dios. El ungido, el Mesías, era rey. Daniel lo llama el Mesías rey. Lo que está diciendo la Escritura aquí, según el sermón de Pedro, es que no solamente lo ha hecho Señor, lo ha hecho rey de un reino. Lo ha hecho soberano. Lo ha hecho decir las pautas y los mandamientos y los reglamentos que deben gobernar su reino. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios le hace una promesa a David que de su descendencia iba a levantar al Cristo. Primera de Crónicas, capítulo 17, versos del 11 al 14, no lo vamos a leer, pero ahí lo podemos poner. Y hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, después del exilio, cuando Israel estuvo fuera, la descendencia de David se perdió, encontramos de que ya la dinastía no existe, y todavía los profetas seguían diciendo, va a venir uno que es de la descendencia de David, que va a ser rey porque se va a sentar en el trono de Dios. Y aquí Pedro hace cita de un salmo muy importante que habla sobre el Mesías. El Salmo 89, versos 3 y 4. A ver si lo ponemos ahí. Dice, hice pacto con mi escogido, dice el Señor. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y un poquito más adelante, en el verso 27, el verso 20 al 27, perdón. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y mi nombre será y en mi nombre será exaltado su poder, dice la palabra de Dios. Aquí en Hechos 2, dice la Escritura, verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que de su juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Cuando Cristo ascendió a la diestra del Padre, se sentó, dice la palabra de Dios, en el trono de David, y es el rey prometido. Ahora, cuando cantamos Jesús es mi rey soberano, estamos hablando de estas profecías.
Cristo y Rey son sinónimos, básicamente. Cuando decimos yo creo que Jesús es el Cristo, lo que estoy diciendo es yo reconozco la absoluta soberanía de Jesús sobre mí. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Ya ustedes saben lo que sigue, ¿verdad? Se compungieron de corazón, se sintieron apesadumbrados, dice la Escritura, y le dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y ahí le dice Pedro el versículo que todos nosotros conocemos. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice que más adelante que los estaba persuadiendo con muchas otras palabras, diciéndole, sed salvos de esta perversa generación. Escuchen bien ustedes, hay una conexión ahí entre uno reconocer en su vida personal que Jesús es el amo y es el Rey con la salvación nuestra. Ya ustedes saben por dónde voy. Años atrás, un predicador llamado Francis Chan le habló a un grupo de personas ahí casi con lágrimas en los ojos y les dio un discurso que sigue saliendo continuamente en todas partes y sigue siendo criticado y juzgado y muchas veces aceptado. Les dijo, tengo gran pesar en mi corazón cuando analizo la Escritura y veo la vida del pueblo de Dios, que hay muchos sentados en las bancas de las iglesias que van a ser atormentados eternamente en el infierno. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Bueno, en primer lugar porque exponen a la gente a un evangelio falso, a un evangelio fácil. Utilizan la palabra aceptar a Cristo. No, nosotros no tenemos que aceptar a nadie. Cristo no se rebaja a ese plano de nosotros aceptarlo a Él. Él es quien nos acepta a nosotros. Nosotros lo recibimos a Él como Señor y Cristo. Y si yo no lo recibo como Señor y Cristo, estoy teniendo falsa esperanza si yo me llamo cristiano y en mi corazón todavía vivo mi vida como yo quiero. Me acuerdo de la canción de Daniel Santos, como me da la gana, soy yo. Y dice Francis Chan, así viven muchos cristianos, como les da la gana, ellos son. Dice, pues bien, prediquemos el evangelio correctamente y no engañemos más a la gente, porque los únicos que tienen garantía de salvación son los que reciben a Jesús como el Señor y el Cristo y el Rey de su vida. Hermanos míos, esto es la verdad del evangelio. Y esto no es chiste. Si todos nosotros comprendiéramos la realidad del evangelio y lo analizáramos y lo pusiéramos a través de este proceso de masticar esas verdades y analizar esas verdades a la luz de nuestra vida, puede ser que algunos de nosotros digamos, hermano, hace 15 años, hace 20 años atrás, yo me bauticé por la razón equivocada. Yo no estaba aceptando a nadie, yo me bauticé porque mi novio o porque mi novia se bautizó, o porque en aquel momento hubo un éxodo de jóvenes o de niños de la edad mía y los vi a ellos bautizándose y yo me quise bautizar. O simplemente me convertí a un plan. Creí, me arrepentí, confesé y me bauticé, pero no tuve nunca una relación con Dios, con Cristo. Y entonces leer la palabra de Dios me es cargoso. Servir al Señor me es cargoso. Porque no había comprendido que no puedo poner el carro por delante de los caballos. No puedo poner esa obediencia sin antes comprender
¿A qué me lleva esa obediencia? Primero yo tengo que estar con un pleno conocimiento y una plena certeza de que Jesús es quien dice que es y que ocupa ese lugar de exaltación que Dios le ha dado, y que ahora yo tengo que tomar una decisión en mi propia vida que nadie puede tomar por mí, de qué es lo que yo voy a hacer con Jesús de Nazaret, y el resultado de eso va a determinar mi destino eterno. Y no voy a decir nombres, nosotros hemos estado hablando con algunas hermanas en el grupo de los jóvenes que están considerando hacer eso. Porque cuando niñas o porque cuando jóvenes se bautizaron, no sabemos por qué razón, ellas mismas saben en su corazón, porque fueron y simplemente lo hicieron porque eso era lo que estaba de moda, eso es lo que se hacía, o simplemente porque querían agradar a otras personas o a sus padres, o los padres los estaban pinchando para que lo hicieran, o hicieron un bautismo en familia como suelen hacer muchos, todos a la misma vez, toda la familia vamos juntos y ya. La decisión por Cristo es personal, es individual. Nadie puede hacer por mí lo que yo necesito hacer. Soy yo el que tengo que decidir quién es Cristo en mi vida. Y tal vez eso explica lo siguiente. Dice la Escritura, el verso 41 ahí en Hechos 2, que después de convertirse, después de bautizarse, dice que esos cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estaban en la escuelita aprendiendo lo que su amo y su rey quería para sus vidas. No podían perderse de eso. Eso era lo que ellos querían hacer, lo que ellos habían decidido hacer. La Escritura dice en Mateo 28 que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Escuchen, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 2, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice el Señor Jesús. Escuchen bien. Nos encontramos hoy día con el fenómeno de tener personas bautizadas que no quieren ser enseñadas en todo lo que Jesús nos ha mandado, porque simplemente no han entendido que el bautismo es la forma de recibir a Jesús como el Señor y como el Rey de sus vidas, y que obviamente cuando el Rey domina nuestras vidas, queremos saber cuál es la voluntad de Él para andar en su camino, para andar en sus preceptos, para andar en sus mandamientos. Pero si no tenemos esa sed, ni tenemos ese propósito, y vemos personas bautizadas que tenemos a veces que empujarlas para que vayan a clase bíblica, personas bautizadas que tenemos que rogarles para que hagan un servicio a Dios, personas bautizadas que es todo a regañadientes, hemos comprendido que esas personas todavía no han entendido de qué se trata esto. Esto es vida consagrada, no vida perfecta, pero sí vida consagrada. Vida dedicada al jefe, al dueño, al amo, al rey. Que el Señor nos pueda seguir ayudando a abrir nuestros corazones y nuestras mentes a su palabra. Pero yo quiero decirles esto, después de hoy, nadie puede decir, yo no sabía. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga. Gracias.